El palpitar de las esquinas se escucha en La Esquina Radio 101.4 FM. Acercando esquinas. Bueno, buenas tardes, les damos la bienvenida nuevamente a nuestro programa Acercando Esquinas. Hoy ya van a ver que vamos a conversar sobre un tema que tiene muy interesada a distintos sectores, personas de la ciudad. Y tenemos unas invitadas y unos invitados pues también muy especiales que han venido acompañándonos en estas conversaciones que hacemos cada miércoles, hablando sobre el ordenamiento territorial, sobre la planeación del territorio y sobre ese ordenamiento territorial que tiene que ver con nuestras vidas, con nuestros barrios y con lo que hacemos de manera cotidiana. Entonces le doy la bienvenida, voy a empezar por este lado, le doy la bienvenida a Jenny Giraldo. Jenny hace parte del equipo de la Corporación Región, no del equipo, es socia de la Corporación Región y en este momento es presidenta de la Junta Directiva. Ahorita yo les voy a pedir que se presenten un poco y que nos cuenten también quiénes son y desde ese lugar en el que están hoy, cómo se conectan con estos temas del derecho a la ciudad y el ordenamiento territorial. Bienvenida, Jenny. Tenemos a Laura Romero, ¿cierto? Laura hace parte de la Corporación Las Marías al Aire, que también es una organización que trabaja temas ambientales, de investigación y de producción de conocimiento. Tú ahorita nos vas a contar un poquito más sobre esta corporación y muchas gracias por aceptar la invitación. Y tenemos al profe Carlos Montoya, él es arquitecto y también ha estado muy conectado con todos los temas de urbanismo, ordenamiento territorial, y nos viene acompañando desde hace mucho tiempo a Región y a otras organizaciones de la ciudad en los temas de planeación territorial. Por acá también tenemos a Leo. Leo, yo nunca te presento, ustedes no lo van a ver, pero es el soporte que nos da toda la parte técnica para este programa y mi nombre es Elizabeth Aristizábal. Vamos entonces a comenzar hablando de el mar en Medellín. Bien, antes de empezar a hablar, entonces hagamos esta parte de la presentación. Jenny. Bueno, Eli, muy buenas tardes. Un saludo también a Laura, Carlos, Leo y a las personas que escuchan Acercando Esquinas. Yo soy de profesión comunicadora social y periodista y hace muchos años he pertenecido a la Corporación Región como empleada primero, como socia y también desde hace varios periodos pues estoy en su junta directiva y creo que la Corporación Región pues es justamente la que me ha acercado a los temas relacionados con el derecho a la ciudad y al territorio, especialmente a partir de las reflexiones que siempre la corporación ha propuesto y para mí de manera particular con enfoque de género. He hecho pues como investigaciones y estudios sobre las relaciones de las mujeres con el espacio público en la ciudad, especialmente en el centro de Medellín, y ese trabajo ha estado muy inspirado por justamente los trabajos también de Marta Villa, Ana María Jaramillo, Luz Amparo y personas que hacen parte de Región. Entonces ese es el lugar desde el que me relaciono con este tema. Gracias, Jenny. Laura. Muchas gracias, Eli, Leo, a todos por este espacio. Es un honor estar en medio de estas dos personas tan increíbles. Yo soy Laura Romero, soy cofundadora de la Corporación Las Marías al Aire. Somos una corporación, una plataforma de democratización del conocimiento de los temas relacionados a salud ambiental y género en la ciencia. De profesión soy salubrista de la Universidad de Antioquia, muy encarretada con todos estos temas que tienen que ver como lo estratégico de la salud ambiental, podría decir así, más bien como hice pues como que mis investigaciones han estado orientadas a cómo se toman realizan las tomas de decisiones en los contextos de contingencia ambiental, quiénes toman las decisiones, las capacidades en los temas de salud ambiental, como poniendo en cuestión todo este asunto intersectorial tan necesario para hacer la gestión de la salud pública y también muy para como desde el derecho a un ambiente sano y el derecho a una salud, muy movida como cómo se empiezan a mezclar todos estos temas de la interseccionalidad con el ambiente y los conflictos socioambientales
en espacios de ciudad también, y que bueno, que la calidad del aire nos permite hablar un montón de eso, y por eso fue que surge Las Mareas al Aire, pero es un tema, la salud ambiental es un tema de ciudad, entonces creo que tiene bastante tela para cortar. Súper, muchas gracias, Laura. Profe. Buenas tardes a todos los que escuchan el programa, a Leo, a Elizabeth, a Jenny, a Laura. Pues me complace mucho que se abran estos espacios en la ciudad donde se debe ir ampliando la controversia en un momento, pues, a mi juicio, muy crítico del desarrollo institucional, por los temas que vamos a tocar y los que no se están tocando entonces. Soy arquitecto de la Universidad Nacional, digamos que hice estudios de profundización en vivienda y hábitat popular allá en el PEVAL y en el CEAP, y tuve la suerte y la oportunidad de dedicarme toda la vida al desarrollo de proyectos urbanos y de vivienda social, y entonces aquí estamos. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Y yo creo que, pues como les decía ahorita hace un ratico, vamos a hablar sobre el mar de Medellín, y yo creo que las personas que de pronto a ustedes, no sé si les ha tocado cuando reciben visitas de familiares o amigos de otras ciudades, otros países, y uno dice, vamos a la playa. Y entonces está la pregunta como de, pero ¿cómo así? En Medellín hay mar, ¿por qué se llama La Playa? Nunca entienden que haya una calle en Medellín que se llame La Playa. Pues hoy ya podremos entonces decir que además de la playa estamos hablando de que Medellín pueda tener mar. Esto es un proyecto que, como nos decía el profe, pues ha generado mucha polémica, un mar artificial, o pues también el proyecto Parque Medellín, que es una mega obra que costará, según la información que nos han dado hasta el momento, 195.000 millones en lo que está anunciado por la alcaldía. Y queremos hablar sobre las preguntas que nos deja este proyecto, qué significa este parque, esta decisión en términos de planeación urbana para la justicia ambiental, para el tema, pues, del derecho a la ciudad, y como nos decía el profe también, frente a varias necesidades que identificamos en Medellín. Y entonces les quiero preguntar a ustedes, primero, ¿cómo recibieron la noticia del mar en Medellín y qué les genera, pues yo voy a decir, más preocupación o expectativa sobre esta noticia? ¿Quién quiere arrancar? ¿Cómo recibieron esa noticia? Bueno, arranquemos pues por la punta derecha. No, digamos que fue sorpresiva la misma expresión. Es decir, los antioqueños sí, definitivamente pues, vendemos un hueco, ¿cierto? Porque es muy pretencioso, digamos, la denominación. Pero el anuncio de obras grandes, de obras faraónicas, está convirtiéndose en un modus operandi de las alcaldías. Desafortunadamente cada alcaldía, y qué pena decirlo así, quiere salir con su marca, con su proyecto, digamos, emblemático e inolvidable, porque todo es una forma de verlo, se piensa en función de campañas. Uh-huh. Es mucho mejor para la ciudad, digamos, si estamos hablando de carencias de espacios públicos, es muchísimo mejor centenares de pequeños parques y espacios públicos en los barrios populares, que son los que carecen de espacio público, no el centro de la ciudad, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista es sorprendente, no solamente por la denominación, por el lenguaje emblemático o de marketing, digamos, de ciudad, sino por el anuncio de una cifra tan cuantiosa en un asunto que no resuelve ningún problema. Pues es mi forma respetuosa de verlo, ¿cierto? Yo creo que en Medellín tenemos que progresar en entender y reconocer el territorio y cuáles son las problemáticas que tiene. Yo iniciaría con esa forma de verlo. No, pues que muy válida ese abrebocas. Y yo lo primero que tuve de reacción es como, ¿con quién están tomando estas decisiones? Esa fue la primera pregunta que a mí me surgió. O sea, ¿quiénes son las mesas de concertación que toman estas decisiones y frente a qué necesidades? Tantas líneas bases, tantos mapeos que se realizan en las administraciones, y dónde queda esa información de las necesidades que se van a los barrios, tanto trabajo que se despliega con acciones comunitarias, porque creo que también pues no podemos desconocer el despliegue de capacidad que tiene la administración, pero finalmente qué se hace con esa información que se recolecta en los territorios, y sobre todo cómo realmente se está llegando esa información
para suplir las necesidades de quién, ¿cierto? Cuando hablamos de salud ambiental siempre decimos como de la necesidad de la intersectorialidad, de la concertación, porque pues no todos tenemos las mismas perspectivas, todos tienen diferentes intenciones, y cuando hablamos de tomas de decisiones está hablar de bien de los juegos de poder y todas estas vainas ya más teóricas, pero creo que también es importante como de la reflexión crítica de juepucha, es que estamos viviendo dos extremos climáticos en esta ciudad y podemos poner solamente las laderas de ejemplo, o se nos vienen encima las laderas o se nos queman las laderas, y los vemos repetidamente durante todo el transcurso del año, y darle la espalda a una problemática ambiental poniendo un ecosistema artificial que no va a solucionar ningún tipo, ni siquiera en cuanto a espacio público de necesidad, creo que es un darle la espalda marcadamente a todo el ejercicio activista ambiental, y sobre todo los que estamos trabajando también la salud ambiental en este territorio, con quién se está construyendo ciudad y para quién se está construyendo la ciudad también. Pues justamente esta mañana la Corporación Región publicó su editorial, es un texto, un ejercicio colectivo que hacemos una vez al mes en el que ponemos nuestras posturas sobre diferentes temas. Y con este decidimos, una vez salió la noticia, dejarle como un tiempito como de reposo a la noticia, y pues lo que hemos visto hoy es que no ha reposado, es decir, sigue siendo motivo de análisis, de preguntas. Bueno, análisis es una manera de decirlo, porque realmente pues como un seguimiento a medios lo que ofrece es una mirada muy superficial al tema, y más bien poco análisis. Y justamente bautizamos ese editorial en esta oportunidad como las preguntas que sigue dejando el falso mar de Medellín, que son todas estas que acabaste de mencionar, Laura, y que además son muchas más. Y una que me parece muy clave es no solo con quién se están tomando estas decisiones, sino justamente para quién es un espacio público de estas características, cuando además una cosa cultural paisa, pues también de esto de el mar de Medellín, la piscina solamente olímpica nos falta mar más grande de Latinoamérica, la playa artificial más grande, que bueno, como siempre tenemos que hacerlo todo como enorme, como lo más, y el alcalde sale y dice, no, aquí van a poder practicar kayak, aquí van a poder practicar buceo, y van a poder practicar no sé qué cantidad de deportes marítimos, acuáticos. Entonces uno dice, ¿quiénes son las personas que practican esos deportes en una ciudad como Medellín? ¿Cuál es el costo de practicar esos deportes? Y entonces realmente para quién va a ser ese acceso. Y además, ¿qué sentido tiene practicar buceo? Porque además pues ha habido muy buen humor alrededor también de una noticia que parece más una caricatura, justamente también por lo exagerado. ¿Cuál es la gracia de bucear en un mar artificial si lo que uno persigue al bucear es encontrar lo misterioso, lo desconocido? Entonces, en realidad, no resuelve problemas de fondo de esta ciudad, pero además nos está planteando un proyecto casi que ridículo. Yo quiero les voy a poner esta discusión para que sigamos avanzando, y es que pues acá lo que estamos viendo es que obviamente tenemos como que estamos de acuerdo en esta mirada crítica que estamos haciendo frente al proyecto, pero me la voy a jugar con otras voces, y también hemos escuchado con este editorial que compartimos hoy, comentarios y reflexiones como es que las grandes mentes siempre son criticadas, proyectos grandes de ciudad como atravesar el ¿cómo se llama? El Sena en París, por donde se hicieron los Olímpicos, bueno, y este tipo como de obras. Teníamos también un ejemplo en Medellín como la autopista de segundo nivel de Lupe, navegar el río Medellín. Entonces, ahí yo lo que quiero preguntarles, escuchando estas otras voces que dicen que eso es un muy buen proyecto y que debemos pues ser, como siempre hemos sido hasta ahora, pioneros en tanta cosa, ¿qué modelo de ciudad nos está planteando un proyecto de este tipo de infraestructura? ¿Qué modelo de ciudad nos están invitando a construir o tienen en la cabeza las personas que están tomando las decisiones en Medellín? Yo quería hacer una réplica a la pregunta anterior, porque quedé muy pues movida con lo que dijo el profesor también, como de antes es mejor de invertir como en espacios públicos en los barrios. También quisiera como poner en temas en cuanto a la evidencia que se ha encontrado en investigación en salud pública de las barreras verdes para la dispersión de contaminantes. Inclusive creo que podría unirlo mucho a eso, como hay evidencia en que si queremos hacer intervención en ciudades, que se puede hacer. O sea, yo creo que la crítica no es a la intervención o a los espacios de ciudad, la crítica es
este parafernilismo es necesario para hacer una intervención de ciudad, o sea, como que sea tan ribombante. Sí, hagamos parques, pero entonces ¿por qué no hacemos parques focalizados para las comunidades que lo necesitan, o parques enfocados a que se mejoren los espacios, ambientes de humo, pues por contaminación? O sea, como que creo que hay evidencia científica robusta para poder justificar acciones de ciudad y acciones dentro del plan de ordenamiento territorial. Claro, justamente por eso mi pregunta de el modelo de ciudad, porque la idea no es como concentrarnos en, hablemos específicamente de un proyecto, porque efectivamente muchos proyectos pueden ser posibles y además son necesarios, pero el que se elijan ciertos tipos de proyectos tiene que ver con un modelo. En espacios vacíos, puede ser. En espacios que ya son públicos, que ya son donde no hay gestión y donde se puede hacer un solo contrato en un solo acto administrativo. Mientras que lo otro, de hacer centenares de parques en los barrios, eso es mucho diseño, eso es mucha conversación con las personas en los barrios. Y esos son muchísimos contratos pequeños. Pero si vamos a hablar de grandes proyectos, que es como la réplica que hacen, que es que no se puede pensar en grande, pues entonces, ¿por qué se desecha la construcción de la etapa de Parques del Río en el norte de la ciudad, en la base de la comuna nororiental y noroccidental, que sí lo necesitan? Porque ahí sí no se interviene. Por lo primero, porque los territorios están ocupados y porque para desarrollar ese gran parque, que sí se necesita por la pertinencia social que hay allí, hay que desarrollar un gran plan de reasentamiento habitacional. ¿Y en dónde? Si la ciudad llevamos 4 alcaldías seguidas en que no se desarrolla ninguna gestión habitacional para responderle a una problemática que es estrictamente complementaria del espacio público, porque el espacio público es donde está la residencia, es donde está la vivienda, no donde estén lugares vacíos que hay que hacer eventos y armar cafeterías para llevar a la gente no. Es la relación con la vivienda. Entonces a mí sí me parece una frustración muy grande de la planeación también de la ciudad, el desarrollo conceptual de Parques del Río, que ya parece que se quedó en la etapa ahí al lado de la Alpujarra. Fíjense ustedes, donde no era tan necesario tampoco en su primera etapa. Debió haber sido en la zona, digamos, entre la Universidad de Antioquia, entre Moravia y Zamora, ¿cierto? Que es donde está. Entonces también hay un desengaño. Entonces aquí sí podemos hacer proyectos muy grandes, un proyecto de magnitud, de reasentamiento poblacional, haciendo protección de moradores, protegiendo los vecindarios y generando un espacio público para esas 2 comunas más habitadas. Eso sí se puede hacer. E igual saldrían todos esos arquitectos con un gran renombre en las revistas. Pero aquí, además de eso, es la extrema facilidad de no tener que concertar con nadie. Es un proyecto que se hace por sí solo, es un contrato, es un negocio. Claro, es que parte del problema, porque al lado de lo que estás diciendo, Eli, de los grandes proyectos siempre tienen contradictores, etcétera. También el editorial del Colombiano, por ejemplo, lo decía, la ciudad tiene que estar en capacidad de resolver muchas problemáticas de manera simultánea. No quiere decir que porque hagamos vivienda no vamos a hacer un espacio público grande para las prácticas de ciertos deportes, pero ahí la pregunta es, entonces, ¿esos otros proyectos o esas otras inversiones realmente dónde están? ¿Qué está pasando con otros centros deportivos, por ejemplo, que sí quedaron consignados en el plan de desarrollo? Las casas verticales, ¿dónde es que se están construyendo? ¿En qué porcentaje han avanzado? Y si es una gran idea y si es una idea tan maravillosa, ¿por qué no apareció en las promesas de campaña? ¿Por qué no apareció en el plan de gobierno? ¿Por qué no está consignado en el plan de desarrollo? Entonces, uno de los grandes misterios y de las grandes preguntas es, ¿de qué sombrero de mago ha salido la idea de tener un mar en Medellín, de tener esa infraestructura deportiva tan amplia que necesita efectivamente mantenimiento, que puede desconectada mejorar de los ejes principales de movilidad? Claro, una de las Ya preguntas que nos hacíamos en el editorial era esa, profe. ¿Cuáles van a ser las rutas de acceso para que las zonas, los barrios de la zona nororiental y noroccidental puedan llegar?
¿Y cuánto va a costar? Porque es que una cosa que pasa en Parques del Río es un espacio muy chévere para caminar, pero ¿qué tipo de comercio hay en Parques del Río? ¿Cuánto vale comerse una hamburguesa en Parques del Río? Para el barrio Conquistadores que está lleno de parques. Exactamente. ¿Quién puede acceder a ese tipo de ofertas? Se llena cuando hay alumbrados, ¿cierto? De resto son espacios diseñados para el consumo, no para el derecho a la recreación, Claro. La no para persona el tiene ocio. que ir a buscarlo y no el espacio Para va revistas a arquitectónicas. Y buscarlo. tiene que ir a pagar Y tiene por que ir estar a ahí. pagarlo Así por sean estar con ahí. entrada libre. Finalmente, cuando estás ahí, si yo me voy con mis 3 muchachitos, ¿cuánto me vale tener esa... y a qué horas me sacan, ¿cierto? Pues a propósito como de estos chistes, porque es que incluso en los medios de Los comunicación memes, han los hecho memes, chistes total. con el mar de Medellín. Hay un grupo de amigos que está preparando de manera jocosa un derecho de petición, preguntándose por, bueno, ¿y el agua qué tan salada va a ser? ¿Y de dónde van a traer la arena? ¿Y cuántas vendedoras de coco va a tener el mar de Medellín? Porque entonces ahí Van a haber aparece trencitas de todo. las trencitas, los masajes, todos los servicios que hay alrededor, porque pues efectivamente esto tendrá que tener una infraestructura comercial para el consumo. O sea, más allá del chiste, seguramente habrá restaurantes, habrá cafeterías. ¿Quién va a poder pagar por estar ahí? Entonces, ¿para quién es ese espacio público? Bueno, yo les voy a invitar a que hagamos una pequeña pausa y que ya vamos a volver con este tema que efectivamente, como vemos, tiene mucha tela por cortar. Y quiero volver sobre esto que parece chiste, ¿de dónde van a traer la arena? Encontré por ahí una pregunta relacionada como con los impactos ambientales. Entonces, volvamos ahorita a invitar a Laura que nos cuente un poco más sobre cuáles serían esos impactos de este megaproyecto. En un momento volvemos. Y lo que hicimos fue sentarnos a revisar el plan, los indicadores, escogimos algunos indicadores en líneas y temas que teníamos pues obviamente como la relación, y es un poco un ejercicio bastante frustrante cuando tenemos a veces unos planes de desarrollo que están mal formulados, o que los indicadores están mal formulados porque no hay líneas de base, o porque los indicadores para superar la meta, voy a decir cualquier cosa, y es que el universo está en 100 y la meta es 102, entonces como que hacer un seguimiento, un ejercicio de seguimiento desde la ciudadanía planteado solo desde lo técnico es algo que limita la conversación. Acercando esquinas, conversaciones de ciudad. Bueno, regresamos a Acercando Esquinas. Hoy estamos hablando sobre todas las preguntas que nos deja el proyecto del mar artificial en Medellín. Y les decía que parece chiste, efectivamente, lo que nos contaba Jenny hace un momento de la arena que vamos a tener en el mar, pero en uno de los tantos artículos hay unas preguntas interesantes frente a si tenemos que empezar a preguntarnos por las tasas de recambio, limpieza de la arena. De dónde va a salir el agua para llenar 2 cuadras de tierra, el impacto pues que pueda tener, de dónde viene la arena, su huella ambiental, y por eso quiero pedirle pues a Laura que nos ayude a comprender un poco cómo en este contexto de cambio climático y de los riesgos de desastre que nos estabas hablando ahorita, qué significa este proyecto, esta mega obra de tener un mar artificial en Medellín. ¿Ustedes cómo lo ven? Es que, insisto, es darle la espalda a una ciudad que se ha venido moviendo alrededor de lo que actualmente se pide para hacer gestión pública. Es que hacer gestión pública a la espalda de lo que es la inminente crisis climática, es decir, como, ¿en qué actualidad vos estás parado? O sea, como que hacer gestión pública dándole la espalda, no sé, a los enfoques de género, los enfoques diferenciales, es traer la interseccionalidad también a este tipo de políticas y de acciones. Y el que una cosa como tan puesta, tan sin entender el contexto, insisto, es darle la espalda a problemáticas de saneamiento básico que todavía las laderas tienen dentro de la ciudad, de alimentación segura también que muchas partes de la ciudad también tienen, del aire que ha sido una problemática que arbitrariamente esta administración ha decidido tener como ahí en stand-by, porque no volvemos a escuchar de episodios de contaminación del aire, no se volvió a escuchar de la gestión alrededor de esta problemática que seguimos respirando un mal aire, de los temas de agua, saneamiento básico, o sea, como que tantas problemáticas ambientales que tiene esta ciudad, ya lo mencioné ahorita, el inminente riesgo que tenemos frente a los deslizamientos, a los incendios en las montañas, que las avalanchas, que
que poner que hace la pregunta de cómo vamos a gestionar eso, si ni siquiera conocemos cómo gestionar los riesgos propios del territorio en cuanto al ambiente, y que también es, nuevamente, qué tan enfocados están a las necesidades de lo que pide esta ciudad. O sea, de verdad, el enfoque ecosistémico es nulo en esta administración. De verdad que no hay una posición fuerte frente a cómo estamos hablando de lo que antes se hablaba de ecociudad en la administración pasada, pero aquí ni siquiera se menciona los temas que tienen que ver con la crisis climática. Y eso es como cómo le das la espalda también a un tema que es necesario en esta actualidad y decides poner una propuesta que parece de bachillerato. Sí. Profe, usted se animó, yo ya también le iba a preguntar, así que adelante. Mire, yo me puse a hacer una comparación en cifras del valor, de la magnitud de la inversión con el programa, con el PRIMED, el programa que se hizo en la época de la Consejería Presidencial con cofinanciación del gobierno de Alemania. Esta inversión del, entre comillas, supuesto mar, es una inversión de 48 millones de dólares. Estamos hablando de un dineral. Sí. Pues el PRIMED completo, con la plata de la nación, del municipio y de la cooperación alemana, costó 30 millones de dólares. Y el PRIMED se dirigió en 3 zonas de la ciudad a 15 barrios simultáneamente. Tengan en la cabeza eso. Pero si a un programa como el PRIMED le descontamos el aporte de la nación, la cofinanciación en vivienda, por ejemplo, que era en ese momento, entonces el programa, el PRIMED, se haría con 17 millones de dólares. Eso quiere decir que la inversión en nuestra simulación marinera equivaldría a ser 3 PRIMEDs. Y esos son 45 barrios mejorados en todos los aspectos. Servicios públicos, estructuras de estabilización, construcción de senderos y cañuelas a lo largo de ellos, mejoramiento de vivienda, construcción de un colegio en cada uno, construcción de parques, de áreas recreativas. Entonces, a mí esa comparación de que ese mar, que ese diluvio se va a tragar la inversión de 45 barrios en nuestra ciudad, después de haber pasado por el fenómeno de avalanchas y deslizamientos, de ver las demoliciones al lado del río que se desborda. Es decir, no sé, me parece No, una inversión insensible, pues, por decir una palabra, ¿cierto? Eso me atropelló bastante. Cuando yo me puse a analizar, por suerte el programa, el PRIMED, estaba simulado en pesos constantes, en corrientes, en marcos y en dólares, y lo traje en dólares a los precios de hoy. Y a propósito de este análisis que usted está haciendo sobre lo que significaría pues para los barrios que están desatendidos esta inversión, hablemos de lo que significaría en términos de especulación de suelo, y pues cómo afectaría a las personas alrededor, los barrios alrededor de esta mega obra. Porque entonces ya no tendríamos unos barrios desatendidos, sino que además podríamos estar generando unas afectaciones para los barrios que van a estar ubicados alrededor. Pues ya vemos los efectos del turismo, ¿cierto? Un uso comercial intensivo. El comerciante o el turista extranjero va a demandar nuevos usos y esos barrios aledaños al principio entran en una bonanza de valorización, pero después el comercio finalmente los destroza. El comercio acaba con la vida residencial, destruye los barrios. Aquí en el plan de ordenamiento territorial, porque es parte de la discusión que tenemos, la propuesta de la sana mezcla de usos a mí me parece que se ha desbordado, ¿cierto? Pero los efectos, entonces seguirá más gentrificación, una alta valorización, y después, para mí, pues, es como un inicio de un proceso de urbanización. Lo veo como una idea que empezará a debatirse. Ya que hicimos un parque y eso se está valorizando tanto, pues entonces hagamos desarrollo inmobiliario, ¿cierto? Y en otros tenemos un sector inmobiliario prácticamente paralizado, porque los planes parciales de renovación urbana, eso no se sabe, pues qué pena yo decirlo, eso ni entre el sector público y privado saben qué hacer con eso. O sea, eso para mí es un despiporre, un fracaso monumental del plan de ordenamiento. Yo creo que el plan de ordenamiento tiene que revisar con mucho juicio, con mucha autocrítica,
el modelo de gestión de la renovación urbana. Yo creo que debe ser un modelo institucional y no entregado al sector inmobiliario. Pero bueno, ya eso es como otro tema. Pero tiene Pero que es ver... un dato, no es un dato menor, exacto. porque la financiación de la campaña de Federico Gutiérrez tuvo 19 empresarios del sector inmobiliario. Entonces, cuando uno se hace las preguntas por de dónde va a salir la plata, quiénes van a ser los beneficiados y a qué modelo de ciudad está respondiendo también y a qué proyecciones con relación a cómo ese uso del suelo puede valorizar los terrenos que hay alrededor, cómo pueden desaparecer los barrios, no podemos perder de vista, sigue el dinero, que hay por ahí encuentras respuestas y no podemos perder de vista que hay una alta financiación a una campaña que llegó a la alcaldía y que debe tener también una cantidad de proyectos pendientes con ese sector inmobiliario. Claro, además que en otros programas también se ha mencionado las reuniones que ha tenido el alcalde con funcionarios de Camacol, con el sector inmobiliario. Ustedes también, pues en el editorial de la corporación, hablaban específicamente de cómo estos proyectos, entonces, si se planean directamente relacionados con el sector del turismo, y ahí, digamos, ahí hay un llamado que ustedes, pues que desde la corporación región están haciendo, me cuesta decir ustedes, entonces que desde la corporación región se está haciendo, y es, ¿qué significa una obra de esta magnitud sin la participación de la ciudadanía, sin la participación de tantas voces y sectores distintos? No, yo creo que es una respuesta muy sencilla. Significa, pues además aquí se ha dicho, significa un proyecto que le sirve a unos intereses particulares específicamente, ¿cierto? A muy pocos intereses particulares. A mí me ha parecido muy interesante revisar el discurso con el cual se hace este anuncio, porque además ha habido mucho bombo, pero en realidad no ha habido una gran producción discursiva desde la alcaldía de Medellín. O sea, 2, 3 comunicados en el INDER, unos videos de funcionarios, y ahí como que quedó la cosa, pero revisar cuáles son las palabras que utilizó, por ejemplo, el alcalde cuando dice este va a ser un gran proyecto innovador, que va a atraer las miradas internacionales. No estamos pensando en un proyecto construido con la gente, con la participación de la gente, sino en un proyecto que tiene otros objetivos, que son objetivos de mover plata, de mover recursos, y que creo que el nefasto final será el que el profe Carlos ya mencionaba. Y quiero, Eli, también hacer una anotación con relación a la primera pregunta que hiciste en esta ronda, que tiene que ver con los impactos ambientales. Y hay también algo que creo que es muy importante que ha pasado estas últimas semanas, y es que pensar en un mar nos puso a hablar de agua, ¿cierto? Entonces nos puso a pensar muy seriamente qué está pasando con las fuentes hídricas, que efectivamente en procesos consultivos para la actualización del plan de ordenamiento territorial se aparece esa pregunta. Necesitamos recuperar, descontaminar, tratar las fuentes hídricas de los barrios. ¿Y ustedes de dónde van a traer un montón de agua? Pues por eso ahorita me salió del alma la palabra inmoral, como pensar en la desproporción, porque si bien, y termino con esto, Laura, que te hablas, sí es muy importante que una ciudad logre resolver diferentes problemáticas de manera simultánea. Necesitamos espacio público, nadie dice que no. Necesitamos espacios para el deporte cada vez más de mejor calidad, nadie dice que no. Pero creo que es tan importante la coherencia de esos proyectos que se plantean. Si yo voy a construir un espacio público, que ese espacio público sea coherente con las posibilidades, las necesidades de una ciudad, y como que no aprendemos a ser humildes, ¿cierto? Sino que es como, ay, otra vez me impacta mucho esa grandilocuencia con la que tenemos que pensar en este tipo de proyectos, y no en proyectos más moderados que respondan de manera más adecuada a las necesidades de una ciudad y de manera más coherente también. Solamente quiero hacer hincapié a lo que mencionaste de los cuerpos de agua, y es que también va a ser al lado del río Medellín, o sea, como de un río que ha sido, también se le ha dado la espalda un montón, que se inunda y se desborda muy frecuentemente, que inclusive tiene una mega obra al lado que se inunda, también de cuenta de una planeación que no tuvo en cuenta la capacidad de este río de desbordarse, y que malas noticias, no va a seguirse desbordando, o sea, el río no va a dejar de recibir esta agua que por los ciclos naturales va a seguir. Entonces
es darle la espalda a la gestión del riesgo inminente que necesita esa ciudad. No estamos preparados, no para el cambio climático, ya está acá, estamos en medio de una crisis climática, y hacer esta obra en medio de un contexto tan cambiante que ni siquiera tenemos estudios de mediciones, no sabemos cómo van a reaccionar estas laderas, no sabemos cómo se va a inundar este río, es darle la espalda a muchas vidas que se pueden afectar por planear en contravía lo que el ecosistema natural también está diciendo. Yo lo que sí he visto cuando subo con frecuencia a los barrios más altos, ¿no? Al Faro, a Carpinelo 2, a San José de la Cima, etcétera, a La Honda ahora, recientemente, es que si sumamos todas esas cantidad de agua que baja por esas escaleras, esas cañuelas, ahí sí tenemos un mar. Ahí sí tenemos un mar de agua lluvia por controlar, por conducir, por aprovechar. Yo creo que la ciudad sí tiene, en esta discusión y en este viraje a repensarse frente al agua, sí tiene aquí una gran oportunidad de ver un horizonte distinto. Es decir, nuestras quebradas están muy ocupadas informalmente. Hay gente que está viviendo muy mal, metida entre cañadas. La gente está viviendo todavía hay porcentajes de falta de carencias de saneamiento básico muy altas, ¿sí? Entonces, este proyecto de Juan Bobo y la recuperación de quebradas con unas vertientes de restauración ecológica, con la gente trabajando, con el agua controlándose, yo creo que ahí hay una vertiente de recuperación de esta ciudad acuosa, de esta ciudad de cañadas, de quebradas, como una posibilidad. O sea, el mar nos va a llevar a esta discusión, lo cual también es muy bueno. Pues sí, y también como el mero de reflexión desde lo autóctono, o sea, como qué necesidad de instalar un ecosistema que no es de nosotros, o sea, como que nuestra agua es agua dulce, agua de montañas, nuestras quebradas, o sea, como que es completamente descontextualizado, o sea, porque no se dijo un río gigante o algo así, o sea, como algo, una piscina de olas, pero un mar que ni siquiera está configurado nuestra cosmogonía, si nos vamos a poner pues paisas también como son inclinadas estas vertientes, pero no se entiende. Bien, les voy a invitar a hacer una nueva pausa y nos vamos a volver al último bloque con, yo creo que una de las cosas más difíciles que vamos a hacer en este programa, y es que de cara a la actualización del plan de ordenamiento territorial en el que estamos en este momento en Medellín, es muy probable que quienes estamos acá no tengamos la respuesta a la pregunta que les voy a hacer, y es si estamos organizándonos como sector de la sociedad civil para incidir en esta actualización y que en la actualización del POT queden las prioridades de Medellín, y nos encontramos de frente con un anuncio como este de la administración. ¿Qué más podemos hacer como organizaciones de la sociedad civil para que efectivamente las necesidades que hemos identificado en los territorios queden en nuestro POT, que es este instrumento tan importante para la planeación del territorio? Entonces, ya volvemos, váyanlo pensando. Pone su foco en la formulación del plan de desarrollo, en la incidencia técnica y política en la formulación del plan, y que precisamente también las organizaciones y procesos comunitarios lo vienen haciendo siempre, ¿cierto? No es cada administración, sino que yo creo que las organizaciones sociales y comunitarias vienen pensando la ciudad todo el tiempo, ¿cierto? Estamos incidiendo todo el tiempo. Específicamente en este instrumento, desde el proyecto Medellín la Ciudadanía tiene la palabra, pues en un primer momento convocó organizaciones con un foco también de cuáles son aquellas organizaciones que históricamente también no han podido tener una voz en los procesos de construcción de ciudad, ¿cierto? Que han sido excluidos, no es que no lo tengan, sino que han sido excluidos de esta construcción de ciudad, una ciudad que también se ha construido a espaldas de la ciudadanía. Acercando esquinas, conversaciones de ciudad. Bueno, volvemos a nuestro programa Acercando Esquinas. Quiero empezar este bloque con unas preguntas que nos hace Cecilia Inés Moreno, quien nos está viendo por nuestra transmisión de YouTube. También les invitamos a las personas que nos están escuchando por el 101.4 FM, que se conecten también a la transmisión para que puedan ver en este momento esta conversación. Y lo que nos dice Cecilia, dice: lo único que le hace falta a Medellín según el alcalde. ¿A cuál Medellín? ¿Qué Medellín hay en su mente? ¿A quién le está cediendo la ciudad el alcalde? ¿Se la entrega al turista extranjero?
Bien, yo creo que ya hemos también abordado un poquito estas preguntas que tenemos nosotros acá. Y bueno, les planteaba como una pregunta de cara a la actualización del POT, pero Jenny quería hacer una intervención antes. Sí, es que pues esto que dijo Laura en su última intervención con relación a por qué hacer un esfuerzo tan grande y una inversión tan grande para poner una cosa en Medellín que no pertenece a Medellín. Y me gustaría también insistir como en la reflexión sobre la cultura, como la cultura de Letos Paisa. Entonces, lo único que nos falta es mar, entonces pongamos un mar. ¿Por qué? ¿Por qué si nos falta el mar es porque el mar, pues porque tenemos Urabá, porque podemos promover también que la gente vaya a Urabá? Y esto me ha generado yo no sé cuál es el sentimiento de escuchar personas en la calle con la ilusión de por fin vamos a conocer el mar. Y me molesta mucho porque creo que también hay un juego con la sensibilidad de las personas, con el deseo de las personas, que como decimos en el editorial, en el último párrafo, finalmente a donde van a ir es una piscina de olas muy grande, ¿cierto? Porque es verdad, eso es lo que es. Y eso no tiene ningún problema, pero podríamos también sumarle a promover esos ecosistemas marítimos que tenemos en Antioquia. Podríamos también, no sé, podríamos hacer tantas otras cosas que impliquen, las familias hacen muchas veces esfuerzos muy grandes para ir al mar una vez en su vida y eso es súper bonito también. Y yo creo que no se trata de la romantización de la desigualdad, pues no es eso. Es entender que a veces no estamos, no sé, pues somos no tenemos montañeros. Hay que entender que exacto, somos montañeros. Y eso no está mal, y eso también me ha parecido una cosa como preocupante, porque además lo que se configura ahí es una propuesta populista también, claro, jugándole a un gobierno de derecha. Uh-huh. Muy bien. Yo creo que la pregunta sobre el ejercicio participativo y los ajustes al plan de ordenamiento territorial, yo añoro mucho, pero no sé, uno se vuelve como nostálgico, o será que se estanca, pues uno, puede ser. Pero ese proceso de identificación de programas y proyectos, las mesas de trabajo barrial, los foros comunales, y llegar a ese escenario allá en el Hotel Intercontinental con los seminarios internacionales. Yo creo que la sociedad civil de Medellín, con esta experiencia y con otras, necesita elaborar un plan de ordenamiento alternativo. Casi que poner un espejo. Ahora, ¿cómo se legitima eso? Ahí es donde, por ejemplo, la Corporación Región, que tiene en su trayectoria, debe haber. A veces uno pensaba que ProAntioquia lo estaba haciendo, pero digamos que empieza a tener cierto vestido empresarial. Pero yo creo que las fuerzas sociales tienen que llegar a formular su plan de ordenamiento territorial alternativo y ponerlo en paralelo. Y yo creo que los funcionarios públicos, en una visión, digamos, racional, pues humilde también, deberían estar muy dispuestos a conciliar con ese documento, porque entonces todas estas mesas de trabajo y todos estos esfuerzos, toda esta parafernalia de ajustes del plan de ordenamiento territorial termina finalmente, miren, pues que esta decisión no se sabe ni a dónde, ni cómo, ni para quién. Ay, una perfecta instrumentalización. Entonces tanta retórica, tanta parafernalia y la confusión, porque en mi opinión, claro, es una confusión tremenda del concepto de participación. Total. Que se confunde con socialización, uh-huh, con divulgación, con esto, ¿cierto? Pero no hace parte la gente del ajuste del plan de ordenamiento. Entonces yo ahí planteo eso y siempre me añoro mucho esos días de todo el mundo reunido con todo el mundo. A mí me sorprendió cuando en ese seminario de alternativas de futuro, por los pasillos del Hotel Intercontinental, uno se encontraba a todos los líderes de todos los barrios altos, ¿cierto? Que habían estado trabajando un año completo en mesas barriales, en foros comunales, preparando la discusión, ¿cierto? Yo añoro muchísimo eso, y a mí me parece que después de ese ejercicio que fue tan reconstructivo, a la ciudad o a las instituciones gubernamentales les da miedo la participación. Desafortunadamente, no sé por qué, porque
pues la participación es la que hace viva los planes, es la que le da vida real a los proyectos. Los proyectos sin gente pues son renders en revistas de arquitectura. Tal cual. Ay, es el tema de la instrumentalización de la participación, también da mucho tema para cortar, porque yo creo que también se ha encontrado la forma de la administración de validar la participación. Yo creo que ya también tienen creados sus formatos, sus indicadores, y creo que hay que encontrar ese ejercicio de contrapeso que permita no instrumentalizar la participación también, porque siento que hubo un momento que fue un momento de lucha, de cómo nos hacemos parte, de cómo nos dan voz ahí, cómo ingresamos, y fue una gesta ahí de poderes en donde el poder popular se paró como, es que tenemos que aparecer en esos espacios, pero siento que estamos en un momento en donde se nos dio la voz, porque la voz no se le da a nadie, la voz se le tiene, pero se les brindó el espacio que finalmente terminó siendo un indicador de acción, y lo mencioné al principio del programa, es que la capacidad que tiene esta administración de llegar a los municipios, a los barrios, no lo tiene nadie. O sea, como que lo que uno ve desplegado de otras cosas no sé, de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Secretaría de Salud, hay capacidad de llegar a los barrios. ¿Cuál es el miedo de escuchar realmente la comunidad? ¿O cuál es esa, no sé, esa poca capacidad de verdad de integrar esas necesidades? Yo siento que hay que hacer nuevamente un ejercicio de contrapeso, que surja del poder popular, porque tiene que surgir del poder popular. No es que nuevamente la administración nos va a dar un campito para que ustedes aparezcan ahí como que validaron el proceso porque hubo participación social, sino como exigimos como sociedad civil. Y eso implica también un ejercicio de sociedad civil de juntanza, porque también siento que estamos ante un inminente gran proyecto que nos va a poner en tela de jaque la participación social en Medellín y la incidencia en esos espacios. Jenny, bueno, no sé qué ibas a decir, pero me parece muy interesante estas reflexiones que ha hecho el profe y Laura de cara a un proceso que viene impulsando región precisamente en estas conversaciones sobre la actualización del POT, pero que como principio institucional también la corporación ha decidido trabajar siempre con todos los actores, incluida la institucionalidad pública. Entonces, chévere, ahí pues como esta reflexión frente a lo que nos dice Laura, hay que trabajar con lo popular, hay que recoger las voces de los líderes, pero también desde la organización hay una apuesta por trabajar con la institucionalidad. Entonces, no sé si nos quieras ampliar un poquito esto. Bueno, primero quería también complementar algo sobre lo que dijo Laura y es esta dimensión de la instrumentalización de la participación ciudadana, y decir que por los mismos días del anuncio del Gran Parque Medellín, que en realidad se va a llamar pues así como el proyecto completo, hubo titulares en prensa nacional incluso que decía: avanza el proceso participativo del POT Medellín con 800 personas. Y ese es el indicador que sale, 800 personas. Entonces, como, ¿qué son 800 personas en una ciudad como estas? ¿Cuántas personas caben en una jornada en el mar de Medellín para decir que este es un grupo significativo de ciudadanos? Pero finalmente, pues, ahí es donde está la instrumentalización, que se convierte luego en un indicador y en un titular. Yo creo que otro de los aspectos a los que tendría que apostarle una organización como región, la sociedad civil, además de lo que ustedes han dicho, por supuesto, tiene que ver con la veeduría y con las acciones de exigibilidad también en términos de garantías de derechos. Hay que reconocer que tenemos un Consejo de Medellín en este momento pues mayoritariamente gobiernista, pero hay que insistir en eso, o sea, en ese trabajo con la institucionalidad. Hay que pasar por reconocer que esa es la institucionalidad, ¿cierto? Esa es la alcaldía que tenemos, ese es el consejo que tenemos, y lo que nos corresponde como sector social es trabajar con nuestros propios recursos y con nuestras propias formas, y pues asistir a sesiones del consejo, publicar comunicaciones, y todo eso también lo tenemos que hacer en juntanza. Pues también las voces de las organizaciones sociales de manera aislada no tienen la misma potencia, que muchas veces incluso ni siquiera la tenemos todas juntas, pero es la mejor manera de hacerle eco. Bueno, vamos llegando entonces al final de nuestro programa. Yo creo que nos quedan un montón de cosas por decir. Más preguntas. Sí, nos quedan muchas cosas por decir, y hay una, digamos, reflexión o pregunta que también nos hemos hecho desde región,
Y es que ustedes saben que hace mucho tiempo se viene impulsando desde muchas organizaciones de la ciudad, y esta también es una de ellas, es el derecho a la ciudad. Y entonces, ¿cómo logramos que esa idea del derecho a la ciudad, una ciudad efectivamente en la que se reconozcan todas las desigualdades, las necesidades, que sea accesible para todas y todas las personas que vivimos en ella, pues que ese derecho a la ciudad se exprese en las obras que se impulsan en Medellín? Yo no sé si ustedes tengan pistas para eso. Por favor, díganos las pistas para ver si desde la administración escuchan por casualidad el programa y recogen las pistas que estas organizaciones y estas juntanzas logran dar. ¿Qué tiene que pasar para que la ciudad recoja esta apuesta del derecho a la ciudad? Yo siento que tiene que trascender la mirada de ordenar el espacio solamente físico, y es necesario que... Público. Solamente público. Porque cuando hablamos, o inclusive cuando yo mencioné soy saludista, yo llegué a la primera reunión del plan de ordenamiento territorial. Para mí fue muy difícil pensar en términos de cuadras y de manzanas, o sea, ¿por qué no teníamos que hablar eso como en zonas y así? Y yo hablaba con el profe que invitaron en ese momento y decía, profe, pero ¿cómo hacemos para poner esto en términos poblacionales? Es que la salud pública habla en términos poblacional, y siento que hasta que esas conversaciones no trasciendan del mero espacio público, nos emocionamos, del espacio público y físico, va a seguir dándole la espalda a lo poblacional, porque no aparecen como ese organismo que siente, que vive y que necesita un espacio público que cuide la vida, sobre todo que cuide la vida. Yo sigo con, pues mi insistencia es un poquitico arcaica, pero no importa. No hay proporción de apropiación del espacio público ni de los elementos ambientales de la ciudad sin vivienda. Es decir, la persona que está al lado del Retiro de la Quebrada, como un inquilino perenne, sin propiedad, sin escritura pública, porque es que el desarrollo del capital hacia allá nos quiere que todos seamos, es decir, la vivienda se está convirtiendo en el mundo una factura perpetua, ¿cierto? Y todo este lenguaje del derecho a la ciudad rápidamente se ubica en el espacio público. ¿Cierto? Hay un trampolín que entonces el espacio público es el que integra la ciudadanía, donde se fortalece la democracia. Y yo hablo de estas palabras con cierto desdén, ¿cierto? Porque como que la democracia se vive en el espacio público. Yo pues, es decir, eso son elaboraciones o sí, maniobras retóricas del urbanismo y la arquitectura, de muchas veces de nuestra profesión. Sigo insistiendo en que es la vivienda, y por eso me llama la atención y me preocupa el desarrollo inmobiliario, la gestión de renovación, ¿cierto? Entonces se hace una gran intervención en la Avenida La Playa, pues hablando pues de mar, hablemos de la playa, ¿cierto? Entonces en la Avenida La Playa, ¿cierto? Pero no se gestiona más ocupación residencial, por ejemplo, por poner un ejemplo, en la Avenida de Greif, que es la continuación de la Avenida La Playa, o sea, la playa ni siquiera la terminamos, hasta el río, ¿cierto? Y muchas personas necesitan vivir en el centro de la ciudad. Todas estas personas que trabajan en el área comercial, por ejemplo, todos los dependientes de toda la cantidad de negocios y almacenes del centro, de la misma administración municipal, de empresas públicas de Medellín, se desplazarían caminando, por ejemplo, por ese pasaje Carabobo restaurado, caminando, trabajo, vivienda, sin usar siquiera el metro. ¿Y lo que significaría eso en calidad seguridad, de vida? En calidad de vida, en seguridad, en convivencia, una ciudad donde uno camine yendo al trabajo todos los días. Esa es como una visión que yo insisto. Por eso cuando veo estos lugares tan apartados de los ejes de movilidad, tan apartados donde prácticamente, qué pena decirlo, no hay ciudad. Es que en Parques del Río, donde se hizo, yo sé que esto puede ser muy controvertible, allá no había ciudad. Y para que la gente vaya allá, entonces montan una cafetería que por ser allá única, pues eso es costosísimo, entonces allá no va nadie, ¿cierto? Jenny. Bueno, yo creo que hay una pista importante para mí que tiene que ver con intervenir y cuidar lo que ya existe también, ¿cierto? No inventarnos
el agua tibia o el agua salada en este caso, sino pensar, claro, la intervención entonces en el déficit cualitativo y cuantitativo que tiene la ciudad, pero pensando en la vivienda para quién, porque pues si hacemos viviendas alrededor del Mar Medellín que van a costar 2.000 millones de pesos, que el metro cuadrado va a estar entonces al nivel de parques de Ciudad del Río. De Boca Grande. O de Boca Grande, pues entonces no vamos a resolver tampoco el problema que tenemos. Y en lo público, cosas tan simples que esto yo lo pude evidenciar cuando hice la investigación sobre la relación de las mujeres con el espacio público. No paso por allá porque es oscuro, pone una lámpara, o sea, cosas tan sencillas que me permitan a mí transitar con seguridad por ciertos lugares cercanos a mi casa incluso, contribuyen a la garantía de mi derecho a la ciudad, que tendrá que tener continuidad cuando llegue a mi casa y mi casa también esté en buenas condiciones. Bueno, yo les agradezco muchísimo todas estas conversaciones, estas puntadas que ustedes nos han dado. Evidentemente tenemos mucho más que seguir hablando y les seguiremos invitando para que pensemos de manera colectiva el ordenamiento territorial. Muchas gracias Jenny, Laura, Carlos y nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. A los contertulios. Muchas gracias.